Tres. Hola Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Carlos, bien, muy bien. Muy bien. Mira, te podrías presentar antes que nada para la gente que no te conozca. Claro, yo soy, bueno, Sara Teller, soy, bueno, de base soy física, pero Ujú, después hice el doctorado en neurociencia y el postdoctorado y ahora básicamente me dedico al mundo de la divulgación científica. Tengo escrito dos libros, una soy coautora del libro del cerebro de la gente feliz, se ujú, llama, y este segundo que salió hace pues menos de un mes, que es Neurocuídate. ujú. Y también soy profesora de yoga. Lo sé, lo sé. En tu libro lo dices mucho, aquí lo tengo. Y qué importancia, no sé, a mí me ha hecho reflexionar mucho, ahora iremos hablando, ¿no? Pero la primera pregunta que te quiero hacer es un poco, ¿qué de importante es conocer a nuestro cerebro? O sea, ¿qué nos puede eso en el día a día, qué nos puede repercutir? O sea, porque yo a veces eso digo, wow, si esto lo supiera toda la gente, ¿no? Se pondría y diría, ostras, pues a lo mejor tengo que cambiar algunas cosas. Qué importante es saber sobre el cerebro, Sara. Pues bueno, hay muchas cosas, ¿no? Primero, que el cerebro realmente es ese órgano que nos hace ser como somos, ¿no? Es el que nos hace al final, pues pensar de una cierta forma o sentir de una cierta manera, ¿no? O sea, según cómo es nuestro cableado neuronal y nuestra neuroquímica, pues eso, ¿no? Vamos a pensar o sentir de una cierta manera, entonces va a construir nuestro yo, nuestra identidad, ¿no? Entonces, conocer el cerebro al final también es conocerte mejor a ti mismo, ¿no? Después, ahora con todo el tema de la salud mental, creo súper necesario, ¿no? Conocer, pues eso, ¿no? Cómo, bueno, cómo funciona y cómo podemos también gestionarlo mejor, ¿no? Para ganar en esa salud mental o incluso prevenir, ¿no? Y ganar en salud emocional. Luego, aparte, también, pues también puedes potenciar tus habilidades cognitivas, ¿no? Cuanto mejor conoces, pues cómo funciona. Quiero decir que al final es, bueno, hay un amplio espectro por el que creo que vale la pena conocer un poco mejor, ¿no? Cómo funcionamos. Totalmente. Sí, yo leía tu libro y es verdad que esto de la salud mental está como, ¿no? Tú lo dices en el libro, está como ahora un poco, no sé si es la palabra, como más de moda, ¿no? Que todo el mundo habla. Pero es verdad que después decimos, ostras, hay que cuidarla, pero tampoco hacemos nada, ¿no? Muchas veces por ese piloto automático de que tú también hablas de no pensamos, no decimos, no nos paramos a pensar, ¿no? No nos, y esto lo dices mucho y después quiero hablar contigo de eso, de el mensaje que nos damos a uno mismo, ¿no? Cuando a veces nos pasan cosas, ¿no? Y es verdad que a veces, pues eso, decimos salud mental, pero no sabemos, no conocemos. Yo creo que tu libro es muy importante por eso, para decir, ostras, todo lo que dice la gente, ¿no? En materia de salud mental o en otras cosas, ¿no? Está como contrastado en muchos, porque tú hablas mucho de artículos, de estudios, y eso siempre da como más credibilidad. Digo, bueno, pues ahora ya, con el artículo por delante, ahora ya sé que sí, no tengo excusa para decir, pues voy a cambiar, ¿no? Voy a hacer ciertas cosas. Pero es verdad que el día a día a veces ahora nos invade y no Sí, pensamos. sí, totalmente, ¿eh? Y yo lo digo muchas veces, que sé que cuesta. Bueno, ¿no? Una de las cosas que explico en el libro justamente es eso, tranquilidad, que es Ujú, normal que todo lo nuevo que intentamos introducir sea, ¿no? Un hábito saludable para cuidar mejor, pues, de nuestra salud mental. ujú, Va a costar, en un inicio claro que va a costar, porque es crear nuevas conexiones neuronales, ¿no? Lo de la plasticidad neuronal, que el cerebro es increíble, que tiene esta, ¿no? Esta capacidad de moldearse, de cambiar de conexiones, pero sí que es cierto que quiere optimizar recursos, ¿no? Es una máquina al final como eficiente y todo lo que sea nuevo va a ser costoso, va a ser un coste cognitivo, ¿no? Y realmente pues nos cansa mucho introducir nuevas cosas, ¿no? Por eso también creo que importante, una de las cosas que digo es utilicemos esa motivación, la dopamina, ¿no? Es neurotransmisor que te ayuda a accionar, a tomar acción, a que puedas esforzarte justo sin esfuerzo, ¿no? Que tanta pasión y tanta motivación pues que te lleve hacia ese camino directamente, de una forma un poquito más sencilla, más fácil al menos, ¿no? ujú. Entonces, una de las principales razones, pues fíjate, es tener un poco más en mente esa intención. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Realmente esto me está sirviendo? Y es lo que dices tú, ahora en este mundo en el que vivimos, que necesitamos corroborarlo todo científicamente a Sí, sí, veces, sí. pues sí, pues la verdad es que también da como una credibilidad que quizás también te ayuda a impulsar, ¿no? Esa motivación para poder realizar pues esos cositas, esos cambios y cuidarte mejor. Sí, sí, yo ayer acabé tu libro y que me quedaba acabar algunos capítulos
y me hice una lista de cosas, ¿no? Pues yo qué sé, lo de dormir, ¿no? Como dije, guau, cosas que tengo que hacer, ¿no? Ahora que ya he leído el libro, que ya tengo toda la información, ahora ya tengo que hacerlo, ¿no? Entonces, sin presión, como tú dices, poco a poco, pero hacerlo, ¿no? Y de hecho, esto de los hábitos que tú comentabas en el libro, esto de los 21 días, ¿no? Es como un poco mito. Bueno, decías que como mínimo, pero después, ¿no? ¿Cuántos días necesitamos para incorporar un hábito? El mínimo son 21, de media son 66, o sea, 2, 3 meses. Fíjate. Y de máximo creo que eran bastantes, o sea, bastantes Ocho meses. meses, 8 meses, creo Exacto. recordar ahora mismo. O sea que fíjate, ¿sabes? 8 meses. Ya ves. Exacto, que hay veces que hay que tomárselo con calma, ¿no? Y también Mm, hay algo importante que has dicho que es también no presionarse mm, y también ir poco a poco, ¿no? Mejor mm. introducir un hábito uno por uno que no intentar hacerlo todo de golpe Ya. y eso, y que después, pues eso, al no tener bien claro por qué lo estoy haciendo, lo que sea, pues voy a acabar dejándolo, ¿no? Claro, claro. Y tú hablas eso de que si ya estamos estresados, eso genera a lo mejor más estrés de hoy tengo que llegar, ¿no? Entonces, pues eso, poquito a poco y genial. Pues mira, enlazando con esto, el tema, me quería hablar contigo del tema del estrés y la ansiedad, ¿no? Hablando antes de salud mental y cómo afecta pues estas dos palabras, tanto una como otra, ¿no? Diferenciando ese estrés positivo de que hablas tú y después el más crónico, por así decirlo. ¿Qué efectos tiene en el cerebro eso, Sara? Tanto estrés como ansiedad, que son un poco las palabras que se escuchan más Sí. ahora. Pues en verdad las dos tienen el mismo efecto, aunque sean diferentes, ¿no? El estrés está muy relacionado con los miedos más reales, ¿no? Cosas que podemos percibir. Por ejemplo, pues a lo mejor mañana tengo un examen y estoy ahora nerviosa, estoy estresada porque, ¿sabes? Porque mañana tengo el examen. Una vez Ujú. ya pasa el examen, luego me voy a relajar, ¿no? O a lo mejor tengo una charla en público, me puedo poner nerviosa, ¿no? Y luego pues relajo. Pero soy muy consciente, o sea, el estrés como que ves más claro el motivo de esa amenaza que tú consideras, ¿no? Que hay. Mientras que la ansiedad es una emoción muy mental. Es una emoción secundaria, las dos son adaptativas, las dos nos protegen, ¿no? Sobre todo, pues eso, por la supervivencia, por el tema de que, bueno, te protegen ante el peligro, ante la amenaza. Y entonces, pero la ansiedad está enfocada hacia el futuro, ¿no? Me antepongo a todo lo malo que pueda venir, me antepongo a cualquier tipo de peligro que pueda venir. Y el cerebro, que bien, que es capaz de predecir, pues qué cosas futuras me pueden venir que puedan poner en peligro mi situación actual, ¿no? El problema es que, bueno, nuestro cerebro todavía es bastante primitivo, hay cosas que no sabe diferenciar del todo bien, no entiende o no se adapta bien a lo que realmente es amenaza real y lo que no, ¿no? Ujú. Entonces hay cosas del día a día que ya nos pueden producir amenazas, o sea, que realmente pueden considerarse amenazas para el cerebro, incluso pues ahora mismo tener el ordenador abierto con muchas pestañas o em, hacer lo que decíamos, pues hacer muchas cosas en un mismo día, ¿no? Tener la agenda llena, esto Ujú. ya puede crearnos estrés porque, digamos, de alguna manera sentimos amenaza, ¿no? Ya. Mientras que, por ejemplo, pues en el tema de la ansiedad, lo que decías tú también está el tema de cómo nos hablamos, ¿no? O sea, que también ahí esto puede también crear o sea, activar el sistema de amenaza del cerebro, que ahora hablaré un poquito mejor, ¿no? Pero, por ejemplo, si me hablo mal, si me automachaco, si tengo un lenguaje autocrítico, todo esto también va a activar ese sistema de amenaza, ¿no? O Ujú. sea que en el fondo hay veces que es eso, pero sobre todo, bueno, es considerar que la ansiedad es como más miedos de futuro, que muchas veces, justamente porque es algo hacia el futuro, es como que no eres tan consciente, no lo tienes tan claro y a veces se convierte como algo irracional. Dices, tengo miedo y no sé por qué. Ujú. ¿Y qué sucede en el cerebro, no? Pues de inicio, claro, tú puedes tener, o sea, bueno, de hecho es natural tener un poco de estrés y es natural tener un poco de ansiedad, que la ansiedad al final se refleja en preocupaciones, ¿no? Me estoy preocupando de cosas que pueden pasar. Bien, el problema es el abuso, ¿no? Cuando Ujú. ya se nos va de las manos. Bien, lo que hace el cerebro es que cuando ve que hay una amenaza, activa una parte, ¿no? Que es del sistema límbico que se llama amígdala y que lo que hace es eso, que de alguna manera manda un mensaje al cuerpo para que reaccione, ¿no? A través de la liberación de hormonas del estrés como la adrenalina, la noradrenalina, el cortisol, que creo que es la más famosa. Sí, sí. Esto hace que nuestro cuerpo se active para luchar o huir, ¿no? Se prepare para ese mecanismo de lucha-huida ante la situación considerada amenazante.
Cuando llevamos mucho tiempo estresados, cuando llevamos mucho tiempo con ansiedad, esta amígdala se vuelve hiperactiva, se ha vuelto loca, ¿no? O sea, está de tanto activarla, sí, entonces pierde la capacidad de distinguir bien si aquella amenaza que te está viniendo realmente es amenazante o no, si es peligrosa o no. Y por si acaso dice, bueno, yo por si acaso digo que sí a todo. Por si acaso activo siempre el sistema nervioso simpático, ¿no? O sea, hago reaccionar el cuerpo y mando que se libere el cortisol, ¿no? En las glándulas suprarrenales. Y entonces, claro, acabas pues al cabo del tiempo intoxicándote el cuerpo con estas hormonas del estrés. Y es de ahí que luego aparece la sintomatología típica pues de migrañas, temblores, vértigos, ¿no? Náuseas, luego taquicardia, ahogos, parestesias, ¿no? Que se te duerman pues las extremidades. Todas Ujú. estas cosas suceden mucho otra vez por eso, porque ya estamos intoxicados ya de estas hormonas, ¿no? Y después, claro, esto lo dices tú también en el libro cuando hablas de esto justamente, ¿no? Que pues eso, bueno, tú hablas del trastorno de ansiedad o trastorno de ansiedad generalizado, una cosa así, ¿no? Creo que en el libro. Claro, yo estaba pensando en familiares míos que digo, ostras, pues cuidado porque es verdad que a veces es gente que conozco muy cercana que dices, ¿qué te pasa? O sea, me pasa algo y no sé qué, o sea, pero es verdad que miras un poco los antecedentes y dices, ¿de dónde vienes? ¿No? O sea, ¿qué vida pues has sufrido, ha pasado estos acontecimientos que te ha hecho llegar a un punto que cuando tú estás tranquilo, tu cuerpo dice, no, 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 no. No estés tranquilo, ¿no? Esa amígdala hiperactivada de la que tú hablabas, ¿no? Y yo supongo que esto también en el cuerpo, ¿no? Se traduce en algún tipo de síntoma, ¿no? Que podemos escuchar para decir, bueno, a lo mejor necesito ayuda, ¿no, Sara? Sí, exacto, es lo que te comentaba, ¿no? Que cuando tienes estas hormonas tan elevadas, sobre todo el cortisol, ¿no? Pues claro, pues sentimos muchos de estos síntomas que como dices tú es tan importante luego escuchar el cuerpo, ¿no? Porque así cuando empiezo a sentir que tengo taquicardia, que me estoy Mm, ahogando, ¿qué tal? Ostras, un momento, que es que estoy entonces demasiado inactivo, que tengo es eso, demasiado estrés, demasiada ansiedad, ¿no? Y también no solo se sienten los síntomas en el cuerpo, también se sienten en la mente, ¿no? Porque no solo la amígdala es la que se perturba en el cerebro, ujú, sino hay otras partes del cerebro como el hipocampo o la corteza prefrontal, ¿no? Que están relacionadas con la memoria o con la razón, que ujú. también se ven afectadas, ¿no? Entonces, fíjate que la memoria muchas veces eso se puede notar, que a lo mejor, ostras, ya no me acuerdo exactamente bien cómo de esto nuevo, ¿no? Me cuesta más aprender, me desoriento más. Luego eso se produce lo que se le llama el secuestro amigdalino, que la amígdala secuestra esa parte, ¿no? Prefrontal, esa parte racional de nuestro cerebro, que justamente es la que nos ayuda un poquito a reflexionar y a saber cómo actuar de forma pues más reflexiva, ¿no? Y no está ahí, ¿no? No está ahí en ese momento y por eso también te puedes sentir como un poco bueno, muy reactivo a nivel emocional, más irascible y después actúas más en piloto automático, te cuesta más tomar decisiones, Ujú. planificar o tener ese tipo de pensamiento un poquito más elevado, ¿no? Es como que Ya, nos volvemos, pues es sí. pollo sin cabeza. Más impulsivo, ¿no? También supongo, porque es como esa parte, ¿no? Vamos, me gusta mucho porque a raíz de haberlo leído, o sea, puedo entender lo que me dices, ¿no? Y es como que todo coge más coherencia. Esta es una pregunta, no sé si te acuerdas que por Instagram puse que si querían hacerte alguna pregunta. Y bueno, yo creo que viene al caso, ¿no? Ahora que estamos hablando de esta parte, ¿no? De que a veces la amígdala secuestra un poco la corteza prefrontal y todo esto. Me preguntaban si, ¿qué pesa más? ¿La emoción o la razón? ¿No? Porque este debate de que yo creo que a lo mejor siempre están conectadas, ¿no? Espérate, por el núcleo, núcleo, bueno, da igual, la corteza cingulada anterior que quizás hace ahí de conexión de puente, fue intentando poniendo nombre a todos, ¿no? Pero me preguntaban esto, si somos eso, más racionales, más emocionales, ambas. Pues en principio cuando nos recibimos la información de fuera, ¿no? A través de nuestros sentidos o sea, lo que se ha visto es que primero pasa por la amígdala. Toda esa información sensorial primero Ujú, pasa por la amígdala y después, milisegundos más tarde, bien, el tálamo distribuye toda la información también a la corteza prefrontal. Y luego amígdala y corteza prefrontal se hablan y se interconectan. O sea, pero sí que es cierto que ya se ha visto, ¿no? Y neurocientíficos famosos como Ledoux, por ejemplo, dicen siempre que somos primero seres emocionales y ujú. después racionales. Y que es algo que también yo creo que es interesante tenerlo en cuenta, ¿no? Porque realmente a veces
pues a lo mejor nos viene algo de fuera y de forma natural tú tienes una reacción emocional frente a eso, ¿no? O alguien te dice algo y sientes, ¿no? Como una emoción que luego a lo mejor puedes calmar con tu Ujú, corteza prefrontal, ¿no? Con la razón ujú, puedes... Antonio Damasio, otro neurocientífico, decía que al final cuando pasa por esta parte más racional del cerebro es cuando podemos llamarle sentimiento, ¿no? Antes es una emoción y luego, pues cuando no es racionalizada la emoción, le llamamos sentimiento, ¿no? ujú, Y es eso, ¿no? Luego está genial el que podamos gestionarnos a posteriori, ¿no? Pero sí que es cierto que no podemos hacer nada en principio, o sea, con esa reacción emocional inicial. ¿Cómo te surgen a ti esas emociones? ¿Cómo sientes, ¿no? Cuando te vienen cosas de fuera del mundo. Esto es algo que, claro, o sea, es como cada uno tiene su mochilita, o sea, va a pasar un filtro de cómo son tus creencias, tu educación, cómo han sido tus vivencias, cómo te sientes justo en ese momento también. Entonces, todo esto, claro, o sea, va a hacer que es eso, que se produzca un tipo de reacción emocional u otra, y luego tú ya, pues eso, con un poco de conciencia, ¿no? Con razón, pues intentas gestionar, ¿no? Pero sí que es cierto es eso, que primero somos emocionales. ujú. Y bueno, lo que tú dices es súper importante también, cómo el entorno, ¿no? influye en todo eso, o cómo estás en ese momento justo que recibes X noticia y todo eso. Me quedaría hablando contigo del mismo tema, pero bueno, vamos a seguir porque es que si no hay muchísimos temas que quería hablar. Sobre todo quería hablar de esto que me ha parecido súper interesante, esto del diálogo interno, ¿no? De un poco cómo vamos a un poco a ampliar esa información, Sara, porque tú decías, ¿no? Que eso, que es muy importante hablarse bien a uno mismo, pues ante una situación. Yo siempre, a veces, ¿no? Con los chavales les digo, tú háblate a ti mismo como hablarías a un amigo, ¿no? Muchas veces y qué importante, ¿no? Explícanos un poquito qué implicaciones tiene. Sí, es increíble, realmente es eso. O sea, si nos hablamos mal, estamos activando esa amígdala, estamos elevando el cortisol, incluso también estamos activando un circuito que se activa cuando sentimos dolor físico o emocional, ¿no? Por ejemplo, cuando te sientes rechazado por alguien o abandonado, te sientes solo, se activa este mismo circuito, ¿no? De dolor emocional y cuando nos criticamos o cuando alguien nos critica, pues lo mismo. También disminuye un montón los neurotransmisores o neuroquímica del bienestar cuando nos criticamos, cuando nos machacamos, ¿no? Cuando nos hablamos mal. Y yo digo, claro, todo esto se revierte, todo esto, o sea, activamos lo que se le llama el sistema de apego, o sea, el sistema de amor, ¿no? Que tenemos en el cerebro, elevas la oxitocina, que es la hormona del abrazo, del contacto social, del amor, que te hace sentir en paz, querida, confianza, tranquila. Claro, todo esto cuando te hablas bien. O sea, reduces el cortisol, se reduce la amígdala, activas este sistema, ¿no? Más amoroso y elevas los neurotransmisores del bienestar. O sea, realmente, claro, o sea, cambia todo. O sea, es un contraste increíble y hace algo, es algo que, ¿no? Que en el fondo podemos hacer desde ya, es algo gratuito que se puede cambiar y que te va a cambiar, puede que te cambie la vida, porque realmente te cambia completamente el cerebro y sobre todo es eso, si tienes estrés o ansiedad, Ujú. vas a relajarlo muchísimo más, vas a sentirte muchísimo más en calma. Y es lo que dices tú, una buena forma de hacerlo, porque hay gente que dice, jo, es que yo no sé hablarme bien, ¿no? Ya, sí, sí. Dices, bueno, pues piensa en ese mejor amigo o mejor amiga o tu hijo, tu hija, ¿no? ¿Cómo hablarías tú a esas personas, ¿no? Realmente a lo mejor no les hablarías tan mal como te hablas a ti, ¿no? Claro. Entonces, tenerte ese respeto, ese que se le llama diálogo autocompasivo, a veces suena como mal, a mí me gusta también decirle, pues eso, más amable o más maternal Ujú. o más cariñoso, ¿no? Sí. Sí, sí. Y también, ¿no? Hablabas también de cómo ese, aparte de ese diálogo interno, ¿no? También, pues, cómo ese efecto, ¿no? Hablando un poquito y recuperando eso del estrés, la ansiedad, ¿no? Como también la risa, los amigos, ¿no? El amor, ¿no? Todo esto, o sea, digo, cuántas cosas podemos hacer y que están gratis, son gratis, por así decirlo, ¿no? Evidentemente, con esto no quiero decir que si alguien tiene que acudir a terapia, pues vamos, que desde aquí, pero que hay cositas que podemos hacer, ¿sabes? Y que están a la orden del día. Lo que pasa es que a veces, pues eso, en el piloto automático, en el trabajo, lo vamos dejando, ¿sabes? Y no reparamos en quedar o, yo qué sé, ver una peli que te haga risa o, yo qué sé, un abrazo, ¿no? Cosas así, Sí, ¿sabes? sí. Para mí, dos ingredientes de la receta de la felicidad, ¿no? Son el amor y el humor. O sea, realmente el amor es para mí el antídoto del miedo, ¿no? Cuando tienes esa amígdala hiperactivada, por ejemplo, ya se ha visto que cuando tienes
bueno, pues seres queridos que te abrazan, que están contigo, reduces un montón esa actividad y se reduce un montón el cortisol. O sea, realmente es como que cuando te sientes eso, protegida y querida, pues ya dejas de tener miedo, ¿no? O sea, y, por ejemplo, ahora hace poco en la Universidad de Harvard publicó un estudio muy bonito, ¿no? Donde se vio, bueno, después de haber estado midiendo a personas durante 80 años o más, más Claro. de 1000, 2000 personas, a ver cuál era el factor número uno que les hacía felices, que les hacía estar en bienestar. Miraron todas las variables, ¿no? Que si el dinero, pues que si la salud, que si el éxito laboral. Y lo que vieron que influía más para su bienestar eran las relaciones sociales, las buenas relaciones sociales, ¿no? No hace falta tener mucha cantidad, sino Mm, mejor calidad, de ¿no? Que calidad. realmente, Mm. sí, tener ese grupo, esa conexión social, ese apoyo, o sea, era lo que les hacía estar en mejor bienestar y que tuvieran, vivieran más años, más longevidad. Pues O mira. sea, fíjate tú la importancia del amor y de la amistad, de las conexiones, ¿no? Y después lo que decías tú, el humor, ¿no? Tomarte también las cosas más a risa. Esto es una muy buena estrategia que también tiene el cerebro para combatir el estrés y adaptarse a todo lo que hay. Es que es muy curioso, es muy interesante. Personas que utilizan mucho el humor, por ejemplo, también, o sea, presentan mayor bienestar físico, o sea, aparte de mejor salud mental. Y realmente también más longevidad, elevas neuroquímica, ¿no? Como serotonina, dopamina, endorfinas, o sea, neurotransmisores que te hacen sentir súper bien. Entonces, sí, si puedes poner estos dos ingredientes de alguna manera u otra, ¿no? Quizás escuchando un podcast que te haga reír, Claro. una película, eso, quedando con más con tus amigos. Estas cosas, es eso, hay veces que pensamos solo en cómo combatir, ¿no? Pero también qué cosas podemos hacer para ganar en bienestar, también es una visión muy bonita que podemos hacer en nuestro día a día y que nos contribuye. Totalmente, ¿no? Esa prevención, ¿no? No esperar a que a lo mejor ya te llegue, ¿no? Que es muy importante. Sara, quería hablar de un tema que me ha flipado, me ha parecido súper interesante, ¿no? También me leí el libro de Nazaret Castellanos y también hablaba, y contigo he contrastado más, todo el tema de la respiración, Sara. O sea, wow, me he quedado sorprendido que es una cosa que como haces automático y ni piensas. Digo, qué importante, ¿no? Y más tú siendo profesora de yoga, seguro que lo sabrás muchísimo. Explícanos toda, no sé, el tema de la respiración que a mí me ha sorprendido muchísimo. ¿Qué dices tú? Yo creo que se le da muy poco peso porque es algo que hacemos todo el tiempo. Claro. ¿No? Lo de la confianza da asco. Y también cuando hacemos algo mucho, ¿no? Es como que ya no le prestamos atención. Pero realmente es increíble cómo tú respiras, dependiendo de cómo respiras, tienes un estado mental o emocional u otro. Es que es increíble la conexión que hay entre esos pulmones, esa respiración y el cerebro. O sea, toca partes del cerebro relacionadas con la atención, con la memoria, con la regulación emocional, ¿no? Con esa amígdala. Quiero decir, dependiendo es eso de cómo respiramos, pues estás tocando, o sea, puedes estar más atenta, recordar mejor las cosas, gestionarte mejor emocionalmente, activar o no tu nervio vago, ¿no? Que es ese nervio que conecta cuerpo con cerebro y te hace entrar en el sistema nervioso parasimpático, el de la relajación. Entonces también, ¿no? Cuando se ha visto ya que cuando exhalamos largo, cuando sacamos el aire mucho más largo que cuando lo cogemos, esto activa mucho este nervio, ¿no? Y hace que nos relajemos muchísimo más. Pero claro, o sea, también yo siempre digo que lo importante, por eso la importancia de respirar bien, ¿no? ¿Y qué es respirar bien? También es respirar largo y profundo, ¿no? Largo en el sentido de no quedarte hiperventilando, en plan, ¿no? Sino que puedas respirar un poquito más largo y profundo de que no te quedes solo en las clavículas, sino que intentes bajar el aire un poquito más, costillas, diafragma, abdomen, ¿no? Pero eso, conseguir pues expandir un poquito más esa respiración nos va a dar mucha mejor calidad de vida. Totalmente, sí. A ver, a lo mejor yo también hice un poco de placebo, pero ayer leyendo ese capítulo me puse a respirar y me entró una relajación. Yo no sé, ya te digo, si fue un poco placebo o no, pero me entró un relax y dije, ostras, ¿será verdad o no? O yo he somatizado un poquito. Pero bueno, la verdad que me parece súper interesante y que se le dé verdadera importancia porque entiendo que no hay una manera de respirar, ¿no? Por ejemplo, mientras estamos hablando, que tú tengas que ser consciente, supongo que hay que dedicar ese tiempo para hacerlo, ¿no? Porque si no sería como, uy, no, que no estoy respirando bien, no, a mí me generaría tensión de, uy, no lo estoy haciendo bien, ¿no? O sea, ¿cómo se puede respirar bien? Claro, o sea, esto es un temazo, ¿no? Porque claro, es algo que hacemos tan de forma inconsciente y automática y lo hacemos tantas veces al día
que es eso, hay que ponerle un poquito más de conciencia, pero a lo mejor, yo qué sé, yo siempre recomiendo, pues ponte un vídeo por el YouTube por la mañana, nada, 2 minutos, 3 minutos en que te enseñen bien cómo respirar. O si haces clases de yoga, allí seguro que te lo Seguro. enseñan porque estás todo el rato con el Ujú. inhala, exhala, que al final, pues eso, tu cuerpo acaba acostumbrándose a eso. Claro. Y se acostumbra más fácil de lo que tú crees, ¿eh? Porque al final, cuando nacemos, los bebés respiran así. Ujú. Respiran de forma completa, tú ves su ombligo como sube y baja al respirar, ¿sabes? O sea, y respiran mucho más lento que nosotros. Ajá. Entonces, lo que pasa es que luego en el día a día lo vamos perdiendo. Claro, claro. Pero cuando lo vuelves a coger es como hay algo también dentro de ti que dice, ay, pues está bien esto, me gusta, ¿no? Y como que lo acoge rápido. Entonces yo animo a todo el mundo, pues eso, que al menos 1 minuto o 2 al día, de alguna manera fácil, pues que encuentren ese lugar para poder respirar un poquito más lento y profundo. Sí, porque es lo que hablábamos también otra vez, ¿no? Digo: "Ay, es que no tengo tiempo". Bueno, 1 minuto o 2 tampoco, ¿no? Implica, ¿no? Antes de irte a dormir o algo así, que también dices que eso va muy bien, ¿no? Para respirar, para irte a dormir más tranquilo y todo. O sea, que yo ayer lo hice y es verdad que ya te digo, me fue genial. Em, Hay tantos temas, ahora estoy intentando seleccionar porque tengo una lista aquí, pero bueno, creo que una cosa que me interesa mucho también ya por mi trabajo un poco es el tema de las redes sociales, ¿vale? De cómo afecta, ¿no? Es verdad que tampoco quiero estigmatizar mucho la dopamina, porque es lo que tú dices, que es súper importante pues para, ¿no? Alcanzar metas, para tener, no anticipar ese placer, ¿no? No es tanto el placer, ¿no? Sino el anticipar, ¿no? Que a mí me pasa mucho, siempre a veces estoy como anticipando, ¿no? Y cuando llega la cosa digo, bueno, pues tampoco me ha dado, ayer le puse un poco de sentido, ¿no? A todo esto, pero ¿qué impacto tiene las redes sociales en el cerebro y cómo funciona ahí la dopamina? Pues mira, fíjate que es eso, ¿no? Este neurotransmisor, esta neuroquímica se activa cuando sentimos recompensa, ¿no? Cuando se activa el sistema de recompensa del cerebro. En las redes sociales, ¿qué sucede? Que tú cuando recibes un like, ¿no? Cuando recibes un me gusta, por Ujú. ejemplo, esto va a activar, va a hacer un chute de dopamina en tu cerebro y te va a encantar bien. El problema es que si lo recibieras cada día, si cada día, por ejemplo, tú recibieras 10 likes, siempre igual, te aburriría, ¿vale? Dirías, bueno, esto vale, pues muy bien, pero ya adiós. Nos engancha el hecho de que estos chutes de dopamina sean tan variables, ¿no? O sea, que hoy, por ejemplo, puedo no recibir ningún like, mañana recibo 50, al día siguiente recibo 10, luego recibo 100, ¿no? Y esta variabilidad es la que hace que nos cree adicción, ¿no? Incluso también la dopamina se libera a través de las sorpresas, de las cosas que no te esperas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si recibes algún día notificaciones, ya sean WhatsApps o cosas que no te esperabas, pues claro, toda esta curiosidad o estas sorpresas hacen también que se vaya liberando esta neuroquímica. Y el hecho de que no sea constante, de que esa liberación de dopamina sea tan variable, es lo que hace que estemos todo el día ahí enganchados, Genial. ¿no? Hmm. Esto por un lado, sí. Y es eso, también es que es normal, ¿no? Al cerebro le gusta gustar, Claro. no nos gusta gustar y también odiamos o sentimos ese dolor emocional, ¿no? Que hablaba antes de este circuito de dolor, se activa también cuando nos sentimos marginados o rechazados. Ujú. Entonces hay mucho juego ahí. Las redes sociales juegan mucho con este sentimiento de gustar, no gustar, que claro, que hace Sí, sí. que estemos enganchados. Sí. Sí, sí. No, tú hablas y es verdad que decías, ¿no? Tienes que ser consciente de que al final, dentro de las redes sociales, tú eres como el producto, no eres tú que tienes el control sobre ellas, porque a veces, pues eso, quieren sacar dinero la gente pues Instagram y Facebook y todas estas compañías. Eh, y tú hablas de una cosa que me encantó y también es una cosa que quiero hacer sin presión, ¿no? Ya hemos hablado que poco a poco, pero como el ayuno este de dopamina, ¿no? Pues eso está como muy, muy interesante, ¿no? Pues a lo mejor el tema del móvil, que a veces es verdad que automáticamente yo le estoy dando para ver si he recibido alguna notificación, ¿sabes? Y digo, fuera móvil. Bueno, es que es algo que, ¿no? Dicen que hacemos como 150 veces al día, coger el móvil. Entonces, imagínate cualquier cosa que haces 150 veces al día, Ya ¿no? O ves, sea, ya ves. tocarte el pelo o yo qué Sí, sí, sé, sí, morderte sí, sí. las uñas. Al Ujú. final ya lo haces sin pensar, es un Ya, hábito súper automático. De hecho, pasa muchas veces que coges el móvil y dices, bueno, ¿y para qué lo he cogido, no? O sea, ¿qué tenía totalmente, que mirar? totalmente. Sí, O sea, sí, ya sí, no, sí, sí. no recuerdo por Sí, sí, qué, sí. ¿no? Es un acto súper automático y ya está en nuestro inconsciente, ¿no? Pero sí que, o sea, es importante, no tanto, o sea, el ayuno es algo, bueno, muy, es como un estudio
que yo creo que es interesante que todos hagamos alguna vez, ¿no? De a ver qué pasa si, si dejo Ya, las redes sociales durante un tiempo o el móvil durante un tiempo, pero es cierto que también yo abogo más por ese equilibrio, ¿no? Porque al final las redes sí que es cierto que yo creo que han venido para quedarse y sí, de sí, alguna manera no podemos pasar del blanco al negro, ¿no? O sea, de alguna manera hay que encontrar ese gris, ese equilibrio en el que sobre todo seas consciente de por qué estás cogiendo el móvil, qué claro. quieres mirar de las redes sociales, cuánto tiempo quieres estar, ¿no? O sea, limita tu uso. O sea, Mm, no puede ser, o sea, en general, ¿no? De que nuestro móvil esté activo 24/7, ¿no? 24 horas, 7 días a la semana. O sea, yo lo hago, creo que lo pongo en el libro, ¿no? Con la referencia de, por ejemplo, imagínate una tienda abierta de zapatos, ¿no? O sea, tiene un horario, o sea, abre a las 8 de la mañana, cierra a las 8 de la tarde, no sé. Pues lo mismo debería de ocurrir un poco con las redes y con el móvil, ¿no? Decir, vale, pues de 8 a 8. A partir de las 8 de la tarde dejo de mirar correos del trabajo o dejo de mirar más redes ujú, sociales o lo que sea, porque me está activando y porque va a hacer, por ejemplo, que dificulte mi sueño, ¿no? Y que claro. no pueda desconectar. Es que al Ujú. final también para relajarnos y para relajar nuestra mente, nuestro cerebro, necesitamos sentir que desconectamos de todo. Pero claro, todavía no hay esa educación o no, o sea, ojalá la gente de, yo qué sé, de Google, ¿no? Dijera, bueno, pues mira, chapamos las redes a las 8, Ya, ¿no? Y ya no hay sí, sí. nada, ¿no? Facebook, adiós. Pero no es así, lo tienes que hacer tú, ¿no? Entonces, pero hay que tomar esa decisión, también ser Mm. consciente qué estás dejando de hacer por estar ahí, ¿no? Porque al final tu tiempo es limitado, entonces si lo estás empleando ahí, bueno, pues estás renunciando a hacer otras cosas, ¿no? ¿Cómo Claro. importante eran las otras cosas? Todo esto hay que reflexionar. Sí, sí, sí. A mí me pasaba mucho que empezaba a ver vídeos de esto que dices sin parar, típico día de estrés máximo que dices, necesito, perdón la expresión, contenido basura, así, ¿sabes? De ir pasando y, ostras, y decir, lo estoy sustituyendo por dormir bien, a lo mejor, ¿sabes? Entonces está también otra cosa aparte de la respiración, el dormir, ¿sabes? Al menos yo, no sé si otra más gente, como que no le das importancia a veces, es como, bueno, duermes tus horitas y ya está, que también es una cosa que hablas y es súper, súper importante, ¿no? Entonces, Sara, para ir acabando, que quedan 5 minutos porque no me deja más Zoom, así rápidamente, algún consejito así muy rápido, pues eso, para cuidar nuestro cerebro y para mejorar nuestra vida, como dices tú en el libro, sí, rápidamente, que no queda mucho tiempo. Sí, pues mira, por ejemplo, ¿no? Del el ejercicio físico también, algo que no hemos hablado, pero que también es súper Ujú, neurosaludable, ¿no? Nos ayuda tanto a ganar salud mental como emocional, la regulación emocional de ahí, potenciar las habilidades cognitivas. Y en el fondo, para ganar todo esto, o sea, se necesita menos ejercicio físico que, por ejemplo, que para ganar salud física. ¿No? Por ejemplo, con 20, 30 minutos de caminar al día, ya se ha visto que es, por ejemplo, se reduce al cabo de 2 meses o así, pues un montón la depresión, la ansiedad, ¿no? 20, 30 minutos de movimiento al día. Tampoco es eso, o sea, puedes ir caminando de un sitio a otro un ratito y ya lo cumples, ujú, ¿no? El tema del dormir también importante, pues eso, ¿no? Lo que hablábamos de, claro, tú dices, cuando o sea, las pantallas en parte nos desconectan la corteza prefrontal, entonces nos relajan. Pero hay otra parte del cerebro que no se desconecta, que es la visual, ¿no? La corteza visual. Y el hecho de que esa corteza siga activa va a hacer que no puedas, o sea, que la transición de esas ondas de cerebro que tienen que pasar de más rápido, más lento, no ujú, se dé. Entonces, o sea, por ejemplo, pues eso, haz algo más aburrido que no implique tanto pantallas, ¿no? Léete un libro o ujú, un audiolibro, ¿no? ujú, O ponte a respirar esos minutitos ujú. y vas a conseguir que, por ejemplo, pues el cerebro descanse, que ahí se produce una reparación, una regeneración increíble, consolidación de aprendizajes, de memoria, todo. O sea, es increíble todo lo que se puede dar mientras dormimos. Es eso, Ujú. no es perder el tiempo, lo estás ganando. Lo estás ganando totalmente. Sí. Y también, bueno, así rápido, el tema de la alimentación, que también hablas así, que es muy importante y relevante, ¿sabes? Todo y que tú dices que no te da un poco de respeto ese tema, ¿no? Lo dices en el libro, pero bueno, es normal también por todo lo que implica, ¿no? Porque al final una persona pues como tú que estás en redes, ¿sabes? A veces los mensajes también se malinterpretan, algunos, ¿no? Entonces, hay que privarse, pero bueno, no lo dices desde ese punto de vista, pero bueno. La alimentación también, ¿no, Sara? Importante, sí, sobre todo hablo mucho del tema de la microbiota porque al final es lo que conecta cerebro con intestino, ¿no?
Y realmente, o sea, siempre doy el mismo consejo para tener una microbiota feliz, puedes hacer muchas cosas, pero una de las cosas que podemos hacer de forma sencilla es al final comer variado, ¿no? Que se ha visto ya científicamente que las dietas cuanto más equilibradas, más variadas, mejor tienes la microbiota. Por ejemplo, si sigues una dieta, pues eso, más de la paleo, la keto, estas que se han puesto de Sí, moda, ¿no? Que sí. quitan hidratos de carbono, por ejemplo. ¿Qué Ujú. pasa? Que parte de tu microbiota muere. Y entonces esto crea mucha alteración en el resto de microbiota y hace que no esté tampoco del todo, es eso, pues no están contentas, ¿no? Ya. Entonces, por ejemplo, una dieta mediterránea es la más aconsejable, es una dieta variada, que puedas comer de todo, ¿no? Y también la japonesa, porque también está inundada de alimentos fermentados y fibra que también le encantan a tu microbiota, Ujú. ¿no? Y bueno, pues es eso, pues saber estas cositas nos pueden ayudar a mejorar un poquito más, ¿no? Pues nuestro día a día y nuestra salud. Perfecto, Sara, pues muchísimas gracias. Ya te digo que me han quedado muchos temas, pero bueno, cuando tú de salud y tu embarazo vaya todo bien y eso, pues ya sí, eso tendremos otras. De momento, preocúpate y que vaya todo genial. Muchas gracias por tu tiempo y por tu libro, que me ha encantado. Muchas Muchas gracias. gracias a ti, Carlos. Nos vemos. Cuídate, que vaya todo muy bien. Ah, Adiós. adiós. Que vaya bien.